volvemos aquí en Voz para el Cambio con el tema Venezuela. Y yo digo, Venezuela hoy es el mundo. Yo comentaba con Juan Francisco de la Rosa en el día de ayer que aquel primer voto de la República Dominicana, desconociendo a Nicolás Maduro en la OEA, a través de un diplomático, Gedeón Santos, representando al gobierno dominicano, decía que era un voto infame, que era un voto indigno, porque Nicolás Maduro fue electo en unas elecciones limpias, transparentes, y dos candidatos de la oposición. Henry Falcón obtuvo 2 millones de votos, 1.995.384 votos, y otro obtuvo 1 millón y pico. Y yo decía en ese comentario, si la oposición de Venezuela se unifica, es posible que le ganen a Maduro, pero no se unifican. Lo que pasa en la República Dominicana, después de las elecciones, se dio una mesa de diálogo. República Dominicana fue la mediadora, en este caso el gobierno, vía la Cancillería, y después el tema despertó tanto interés que Danilo Medina como presidente se puso al frente de la mediación y estuvo sentado allí. Se llegó a un acuerdo y cuando lo iban a firmar, Danilo Medina se corrió a la Cancillería para ser testigo de la firma del documento. Es decir, está reconociendo toda la legalidad del proceso y está de acuerdo a que se pongan por el diálogo, haya un entendimiento entre la parte en Venezuela, gobierno y oposición, y está mediando para eso y dedicando su muy ocupado tiempo para eso, y de repente y de la nada, por una presión o por un chantaje del imperio, él autoriza a su embajador a que vote contra Nicolás Maduro y como que reconozcan el tal Guaidó. Y yo digo, un voto infeliz, un voto infame, un voto indigno. Para que veamos la transparencia de ese proceso, vamos a oír a José Luis Rodríguez Zapatero. Suélteme, señor director, el video. Aunque a Donald Trump y a las transnacionales petroleras no les agrade la idea, aquí en Miami muchos venezolanos rechazan tajantemente las intentonas de golpe de Estado e intervenciones en contra del pueblo y gobierno legítimo de Venezuela. Si Trump está tan preocupado por el pueblo venezolano, que pare la guerra económica. Que pare la guerra económica para que el pueblo venezolano no sufra, porque si está el pueblo venezolano sufriendo es por la guerra económica que declaró Obama y ahora Trump. Y es que algo huele muy raro aquí. Es petróleo, aquel hidrocarburo que tanto le gusta a Washington y a las corporaciones. ¿No será que el afán democrático de Trump en Venezuela es más bien una justificación para sacarle el jugo al petróleo del pueblo venezolano? Se preguntan algunos. La cuestión con Irak era el petróleo y la cuestión con Venezuela es el petróleo. Venezuela tiene los yacimientos de reserva de petróleo más grandes del mundo. 20% del petróleo del mundo lo tiene Venezuela. Ahora, indiscutiblemente que la historia nos ha enseñado que lo que persiguen los Estados Unidos son los recursos naturales y nosotros tenemos la mayor reserva de petróleo en el mundo. No es necesario ser un erudito o un profesor de historia para comprender las consecuencias socioeconómicas y políticas de la injerencia estadounidense en Latinoamérica. Y es que esta región conocida como el patio trasero de Estados Unidos presenta una problemática. Toda vez que un gobierno no comulga con Washington, Washington le envía una democracia a punta de balas y sanciones. 1914, México. 1915, Haití. 1916, República Dominicana. Precisamente esa democracia al estilo americano es la que describió el canciller venezolano ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Debería ser Estados Unidos el que esté evaluado y sometido a examen permanente por su permanente irrespeto al derecho internacional e intromisión, injerencia
invasiones, detrás de los golpes de Estado. Otro aspecto de análisis es el doble discurso. ¿Cómo es que a la administración Trump le interesa tanto la democracia en Venezuela, mientras que en otras latitudes las autocracias y el negocio del petróleo van de la mano con Washington y socios corporativos? Creo que hay muchos ejemplos en este mundo donde hay países que tienen o bastante reservas de petróleo, donde no existe democracia, como en Arabia Saudí, donde Estados Unidos de América y el presidente Trump no tiene ningún problema para afianzar sus relaciones con esos países. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami. Bueno, ustedes han visto en este video que estamos pasando, que hemos pasado ahora mismo, cómo los Estados Unidos se le está jugando por en serio. Esto es un problema geopolítico. Entonces, como geopolítico, tiene tanta importancia en todos los órdenes, económico, social, cultural, y los Estados Unidos, miren, ellos al hacerle este bloqueo y sancionar a la petrolera venezolana en este momento, ellos también salen afectados, porque muchas empresas norteamericanas, refinadoras del petróleo exactamente de Venezuela, van a tener que paralizarse ahora. ¿Sí? Para que ustedes vean la importancia que ellos le dan al tema, aunque salgan perjudicados ligeramente, porque esas empresas no van a poder funcionar, porque no van a tener el petróleo de Venezuela. Entonces, es importante que nosotros y nosotras entendamos el elemento crucial para entender la crisis en Venezuela. No es una crisis de Maduro, del PSV y de los otros partidos que han ganado las elecciones. No, es una crisis provocada y cada día más estrangulando esa economía para crear un nivel de sensación, no solo en los venezolanos, también en nosotros, los que vemos todas estas noticias mediatizadas, preparadas para decir que eso no funciona. Porque son ellos los que no permiten, miren, no permiten que Venezuela compre. El caso de República Dominicana, pero Venezuela es dueña del 40% de la refinería. Mire a ver si el dinero que se produce aquí puede ir a Venezuela ahora. Entiéndanlo, porque es parte del bloqueo. El dólar es una moneda norteamericana. Mira lo que le pasó a Cuba y le sigue pasando. Un país bloqueado. Y Venezuela, miren, están dándole en la cabeza con esta cuestión, y más estas sanciones que recientemente se han producido contra ese hermano país. Vamos a seguir en la solidaridad con el pueblo venezolano, con su gobierno, porque lo que le está pasando a ellos nos puede pasar de nuevo a nosotros, porque antes tuvimos un bloqueo de Estados Unidos porque, entre comillas, lesionaba los intereses de ellos desde el punto de vista político, un grupo de cosas en la situación que se dio con relación a Trujillo. Pero abramos los ojos. Venezuela necesita de nuestra solidaridad. El gobierno dominicano debe cambiar su actitud hacia el gobierno venezolano. No nos dejemos embaucar diciéndonos, reconociendo un tipo que ganó, ¿sabe cuántos votos sacó él como legislador? 97,000 votos en Venezuela. Y ustedes saben, que está de usurpador, auspiciado por Estados Unidos y un grupo de países, ¿sabe cuánto sacó Maduro? 6 millones y tanto de votos cuando fue a las elecciones, y participaron 6 partidos políticos. Pero eso no debe reconocerse porque no es del interés de Estados Unidos. Ellos tienen terroristas buenos, dictadores buenos, en función de sus intereses. Por eso nosotros debemos abrir los ojos. La crisis de Venezuela va a superarse cuando haya un entendimiento. No crean que a Maduro lo van a sacar ahora de la noche a la mañana, porque hay muchos intereses, además de países importantes que están en solidaridad con Venezuela. Aunque Estados Unidos persista en eso, la crisis se va a profundizar. Nosotros debemos mantener la solidaridad y llamar la atención de Estados Unidos para que eso no siga sucediendo de tal forma. Bueno,
debemos entonces llamar a una breve pausa y continuamos para que vean otros videos que ya hemos prometido. Señor director.